Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a tejer este precioso punto con rombos calados sobre una base de punto Santa Clara para tejer jersey, cardigan, pullover, una blusa, una bufanda, una manta. Aquí en esta muestra tejí un motivo a lo ancho y estos son los puntos de equilibrio. Nosotros tejemos primero los puntos de equilibrio. Aquí hay 6 puntos de equilibrio. Después 16 puntos del motivo. Repito estos puntos las veces que sea necesario y finalizamos la vuelta con 7 puntos de equilibrio. Sobre las agujas montamos la cantidad de puntos múltiplo de 16 más 6 puntos de equilibrio antes del motivo, 7 puntos de equilibrio después del motivo y más 2 puntos de borde. Los puntos de borde en el diagrama no están indicados. En las vueltas pares tejemos todos los puntos como se nos presentan. Lazada tejemos con el punto al revés, salvo este símbolo que está en forma de X. Este símbolo en todas las vueltas tejemos con el punto al derecho, o sea, punto Santa Clara. Bueno, sobre las agujas voy a montar 31 puntos y vamos a tejer un motivo. Primer punto de borde pasamos sin tejer. Tejemos primero los puntos de equilibrio, serían 4 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, tomamos los puntos por delante y tejemos al derecho. Lazada. Ahí tejí los puntos de equilibrio, voy a colocar el marcador para mejor visualización y tejemos puntos de motivo. Punto derecho, lazada, disminución simple o 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Para eso pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto al derecho y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. 5 puntos al derecho. Estos 5 puntos al derecho, fíjense que tejemos también al derecho en las vueltas pares. 1, 2, 3, 4, a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Punto derecho. Este punto lo tejemos al revés en las vueltas pares. 5 puntos al derecho. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Lazada. Ahí tejimos los puntos del motivo. Estos puntos se repiten las veces que sea necesario, o sea, primero tejemos puntos de equilibrio, después todos estos puntos de motivo. Los repetimos las veces que sea necesario y finaliza la vuelta con puntos de equilibrio, punto derecho, lazada, disminución simple, 4 puntos al derecho, punto de borde, tejemos al revés. Y voy a mostrarles cómo tejer vuelta número 2 y ustedes también las vueltas ya pares van a tejer según el diagrama, punto de borde paso sin tejer y ahí miren, si en vuelta número 1 tejí estos 4 puntos al derecho, en la vuelta número 2 también voy a tejer estos 4 puntos al derecho con este símbolo X. Este tejemos punto revés como se nos presenta, lazada tejemos al revés, punto revés, tejemos ahora puntos de motivo, revés, revés, y aquí voy a tejer 5 puntos al derecho, punto revés, 5 puntos al derecho, revés, lazada tejemos al revés, revés y tejemos puntos de equilibrio, 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho, último punto de borde tejemos al revés. Miren, quiere decir que la vuelta número 2 leemos los puntos así, desde la
izquierda hacia la derecha. Tejemos estos puntos, o sea, derecho, 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 todos estos puntos como se nos presentan. Sigo tejiendo X al derecho, este punto al revés, derecho. Repito el motivo y finalizo con estos puntos. En la vuelta número 3, punto de borde paso sin tejer, 3 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Para esto tengo que cambiar la orientación de este punto, porque si lo tejemos así, el punto va a salir cruzado, no es lo que queremos. Por eso acomodamos bien los puntos y tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Lazada, punto derecho. Y tejemos ahora puntos de motivo, 2 puntos al derecho, lazada, disminución simple, 4 puntos al derecho, punto derecho, 4 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, punto derecho. Repito el motivo las veces que sea necesario. Finalizamos con puntos de equilibrio y tejemos 2 puntos al derecho, lazada, disminución simple, 3 puntos al derecho, punto de borde, tejemos al revés. Vuelta número 4, tejemos igual que la número 2, según cómo se nos presentan los puntos, y no se olviden que símbolo que está en X tejemos en todas las vueltas con el punto al derecho. En la vuelta número 5, punto de borde paso sin tejer, tejemos puntos de equilibrio, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos al derecho y tejemos los puntos del motivo, 3 puntos al derecho, lazada, disminución simple, 3 puntos al derecho, punto derecho, 3 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos al derecho. Tejemos puntos de equilibrio, 3 puntos al derecho, lazada, disminución simple, 2 puntos al derecho, punto de borde al revés. Vuelta número 7, punto de borde, 3 puntos al derecho, lazada, disminución simple, punto derecho y tejemos puntos del motivo, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Voy a cambiar la orientación de los puntos y tejemos 2 puntos juntos al derecho, lazada, 4 puntos al derecho, punto derecho, 4 puntos al derecho, lazada, disminución simple, derecho, tejemos puntos de equilibrio, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 3 puntos al derecho,
punto de borde. Vuelta número 9, punto de borde, 4 puntos al derecho, lazada, disminución simple y tejemos puntos de motivo. Punto derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Para eso cambiamos la orientación de estos 2 puntos y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Lazada, 5 puntos al derecho, derecho, 5 puntos al derecho, lazada, disminución simple y tejemos puntos de equilibrio. Punto derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 4 puntos al derecho, punto de borde. Vuelta número 11, punto de borde, pasa sin tejer, tejemos 5 puntos al derecho, lazada, y aquí voy a sacar este marcador porque vamos a tejer aquí 3 puntos juntos. Después de lazada colocamos el marcador y ahora estos 3 puntos tejemos juntos al derecho. Paso punto sin tejer, 2 puntos juntos al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, lazada y tejemos al derecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, punto derecho, 6 puntos al derecho, 4, 5, 6, lazada y tejemos 3 puntos juntos. Voy a sacar el marcador. Después de lazada colocamos el marcador, paso punto sin tejer, 2 puntos juntos al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, lazada y tejemos al derecho 5 puntos, punto de borde. Vuelta número 13, punto de borde, tejemos al derecho 1, 2, 3, 4, 5, 6. En realidad toda esta vuelta número 13 tejemos con los puntos al derecho. Vuelta número 14, fíjense estos puntos, tejer al revés según el diagrama. Vuelta número 15, tejemos igual que la vuelta número 13 con todos los puntos al derecho. Vuelta 17, tejemos al derecho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasamos el marcador, punto derecho, 5 puntos al derecho, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, derecho, lazada, disminución simple,
Tejemos al derecho 5 puntos. Paso el marcador y tejemos puntos de equilibrio, todos los puntos al derecho. En la vuelta 19 tejemos al derecho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paso marcador. Tejemos al derecho 5 puntos. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Lazada. 3 puntos al derecho. Lazada. Disminución simple. Tejemos 4 puntos al derecho. Paso el marcador y tejo todos los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 21 tejemos 6 puntos al derecho. Y tejemos puntos de motivo. Derecho, 3 puntos al derecho. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Lazada. 5 puntos al derecho. Lazada. Disminución simple. 3 puntos al derecho. Tejí los puntos de motivo. Repetimos estos puntos del motivo las veces que sea necesario. Estos puntos que están entre los marcadores. Y ahora tejemos los puntos de motivo. Repetimos y tejemos los puntos de equilibrio. Todos los puntos al derecho. Vuelta número 23, 6 puntos al derecho. Tejemos puntos de motivo. Derecho. 4 puntos al derecho. Lazada. Disminución simple. 3 puntos al derecho. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Lazada. 4 puntos al derecho. Paso marcador y tejemos todos los puntos de equilibrio con el punto al derecho. Vuelta 25, 6 puntos al derecho. Son puntos de equilibrio. Y tejemos puntos de motivo. Punto derecho. 5 puntos al derecho. Lazada. Disminución simple. Punto derecho. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Lazada. Tejemos al derecho 5 puntos. Tejí los puntos del motivo y ahora los puntos de equilibrio tejemos con todos los puntos al derecho. Punto de borde.
Vuelta 27, tejemos puntos de equilibrio al derecho, son 6 puntos. Y tejemos puntos de motivo. Punto derecho, 6 puntos al derecho. Lazada, 3 puntos juntos al derecho, pasamos puntos sin tejer, 2 puntos juntos al derecho, deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido, lazada, 6 puntos al derecho, y los puntos de equilibrio tejemos todos al derecho. Vuelta número 29, tejemos con todos los puntos al derecho. Vuelta número 31, tejemos con todos los puntos al derecho. Después de tejer vuelta número 31, vuelta número 33, tejemos igual que la vuelta número 1. Eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.